Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles en nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 20. El capítulo 20 es muy interesante, la partida de Pablo hacia Grecia. En este camino tenemos algunas narraciones del 1 al 6. Luego ya es la visita de Pablo a Tróade, también con sus actividades en Tróade, sobre todo con este caso de Eutico que se cae de la ventana también. Luego tenemos el viaje desde Tróade a Mileto, desde los versículos 13 hasta el versículo 16. Y ahora nosotros estamos mirando la despedida de Pablo de los sacerdotes, de los presbíteros que había puesto sobre todo en Éfeso. No invitation, recuerda, desde el versículo 17. Mandó llamar a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso, desde Mileto. Ya saben, les dijo cuando llegaron hasta Pablo, cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y hoy entonces nuestro versículo de reflexión de nuestro estudio bíblico es el versículo 21, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Este discurso de Pablo continuará el hecho de esta narración hasta el final del versículo 20, que concluirá en el versículo 38. Y ahora le dice Pablo, justamente continuando, encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Es decir, todo lo que Pablo tiene como mentalidad en este momento es aquella de saludarse, o formal o todo lo que fue pasando. En Éfeso no es que le fue tan fácil, ¿verdad? Nosotros sabemos situaciones bastante complicadas y en todo el camino de Grecia.
O javente Pablo na ela oye pope te payo sino que ante el anuncio y la propuesta que él estaba haciendo, siempre tenía contrincante o siempre tenía un grupo que no estaban del todo a favor suyo. A operar entonces, a ellos sufría ahí, lleva porque oñe muñao, oñe mosé, oñe bodipara, o cárcel, oñe huepotí, oñe apedreada, de todo un poco. Pero lo interesante para nosotros es mirar esta fortaleza de Pablo y sobre todo esta perseverancia. Pero ahora, como decíamos, el hecho de llamar desde Mileto a todos estos sacerdotes de la iglesia de Éfeso era justamente para animarle, fortalecerse. En los cursos anteriores, que tú pensar, ¿verdad? Más atrás, lo que fuimos reflexionando. O Pepe por ando en no hay pase mimba te coba BPI, es un verdadero pastor, ¿verdad? Es un verdadero obispo, un verdadero sacerdote. Como dice el Papa Francisco, este es uno que tiene olor, ¿verdad?, de ovejas. Vea la oye, ese cuera jina, hoy que ubebena, o enduseish cuera, va eva bellejina, y todo lo que significa, ¿verdad?, este encuentro con los sacerdotes de Éfeso. Y bueno, y así continúa entonces donde nosotros queremos subrayar hoy este versículo, ya con el encuentro con ellos, porque comienza su discurso y les dice directamente: yo he instado a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. con tu gran ternura me acoges, Un refugio seguro encontré. con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor.
pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor. en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. El Vaticano no distribuyó en vídeo las palabras del Papa a los miembros de la Asamblea Plenaria del departamento dedicado a los sacerdotes. Sin embargo, sí que dieron a conocer las palabras del pontífice, quien subrayó 3 elementos. En primer lugar, les transmitió su preocupación por la soledad de los sacerdotes y les dijo que es importante que se apoyen unos a otros y que creen relaciones con las comunidades que atienden. En segundo lugar, habló de la crisis de vocaciones sacerdotales, aunque el pontífice reconoció que el problema es más amplio, puesto que muchos bautizados tampoco se casan. En ese sentido, explicó que en cada jornada mundial de oración por las vocaciones, ya no habla solo de las vocaciones al celibato, sino de la vocación de cada cristiano a ser discípulo misionero de Cristo. Por último, el Papa les habló de la figura del diácono permanente, uno de los temas que afrontaron en la Asamblea. Les recordó que en el último sínodo se habló de la necesidad de redescubrir su dimensión social. De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte de los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has
has dejado de vivir, en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón, y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera, no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor, y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. No todo está perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor, y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor, y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Todo pasará, todo cambiará. Confía en Él, buenas nuevas vendrán. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, NGO. Queridos amigos, seguimos con Yandhi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 21. Nos llama aquí a reflexionar sobre lo que Pablo dice. En realidad, la frase bien hecha desde el versículo 20, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. Peñande. El curso anterior que hemos hecho nosotros nos referimos directamente a Yapitao Pebe Guyañe Monguetá sobre este punto, el hecho de que ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Porque recuerden que también Pablo hace todo un camino
de descubrimiento de Jesucristo. Él lo descubre ciertamente desde ese afán siempre de ser sincero consigo mismo. Porque a él no perseguir a cristiano fuera por la cuestión del judaísmo, porque aparecen los cristianos, aparecen los mirín, le decían, los mismos judíos le decían así a los cristianos. Y entonces Pablo también se pone, ¿verdad?, a favor del judaísmo, ciertamente quiere defender el judaísmo. Entonces comienza a luchar, a empeñarse, a ponerse contra el cristianismo. Ya al callo de cuera, al callo de cuera preso, yuca callo de cuera, de todo un poco. En el capítulo 8 nosotros miramos muy bien, y la expresión incluso que utiliza nuestro autor sagrado es bastante duro, ¿verdad?, contra Pablo principalmente. Imagínense lo que decía Saulo. Decía en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, aprobó la muerte de Esteban, aprobó la muerte de Esteban. Quiere decir que él estaba también como miembro del Sanedrín, estaba ahí quien aprobaba la muerte de uno de estos cristianos que estaban predicando a Jesucristo. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Y ahora viene en el versículo 3 justamente de este capítulo 8. Saulo, por su parte, perseguía a las iglesias, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y a mujeres llevándolos a la cárcel. Queridos amigos, entonces así vamos viendo, ¿verdad?, lo que va sucediendo en este caso. Pablo, que aquí está arrasando, Pablo aquí que se está poniendo en contra, Pablo que está apretando con todo el hecho de decir arrasar, el hecho de ponerse, ¿verdad?, con toda la fuerza, con todas las pilas en contra de los cristianos. Pero por eso él estaba diciendo, ustedes saben bien que no omitió nada en serles útil ahora. ¿Por qué? Porque todo antes era bastante difícil también. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a los judíos y a los paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Miren que su función no es tan fácil, porque además de que él está procurando a través de su prega, ¿verdad?, tanto en público, tanto en privado, él le está instando a quienes, a judíos y paganos. Nosotros sabemos muy bien que Pablo, cada vez que llegaba a cualquiera de estos lugares, justamente a las sinagogas, a la sinagoga sin falta él se va, entra, procura comunicarse siempre con los jefes de sinagoga. También alguna vez alguno de los jefes de sinagoga ahí, la capetea lleva por culpa de Pablo, pero porque Pablo va ahí y sabe que con ellos puede conversar sobre lo que ha sucedido, es decir, con la persona de Jesús que ha realizado y completado el plan de salvación, el proyecto de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. El Papa también ha hablado por los 80 años del desembarco de Normandía. Lo hizo a través de una carta al obispo francés de la zona donde tuvo lugar la sangrienta batalla. En él, Francisco se expresa en tono amargo al decir que el mundo parece haber olvidado el significado de la palabra guerra. Recemos por quienes promueven la paz. El deseo de paz no es cobardía, al contrario, requiere el mayor coraje, el coraje de saber cómo renunciar a algo. Se calcula que entre aliados y nazis fallecieron 425.000 personas en la batalla de Normandía, que supuso un cambio de rumbo en la guerra. Sin embargo, Francisco nunca ha hablado de ella en tono triunfador. Así lo dijo volviendo de su viaje a Malta en 2022, poco después del inicio del conflicto en Ucrania. Quando è stata la commemorazione dello sbarco in Normandia, i capi del governo si sono riuniti per commemorare quello. Ma non ricordo che qualcuno abbia parlato dei 30.000 soldati giovani che sono rimasti sulle spiagge. Si aprivano le barche, uscivano e erano mitragliati lì sulle spiagge. La gioventù non importa. Questo mi fa pensare a me e mi fa dolore. La Segunda Guerra Mundial está muy presente en la actividad papal de noviembre. Desde hace años, Francisco siempre visita los cementerios militares que dejó en Roma este conflicto y muchas veces repite lo mismo. Las tumbas ni siquiera tienen nombre. Neppure il nome. Nel cuore di Dio c'è il nome di tutti noi, ma questa è la tragedia della guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono col Signore.
Mientras el resto del mundo recuerda el día D en cada aniversario, el Papa, en noviembre, siempre quiere que el mundo mire los cementerios que este conflicto ha dejado. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Recordemos que anteriormente él decía que públicamente y en las casas también, es decir, en forma privada, y las cosas. Porque aquí le está hablando y le está haciendo un resumen primero de su caminar, de su acción, de todo lo que él estuvo realizando. Quiere decir que la iglesia de Éfeso, creciendo también de todo lo que significa una estructura, ¿verdad? Porque y además en Éfeso, una estructura de lo que sería los edificios propios para los templos, ¿verdad? Estaba organizada lógicamente en lo que nosotros conocemos la Domus Ecclesia. Domus quiere decir casa, ¿verdad? Familia. Ecclesia quiere decir la reunión, la iglesia como tal. Domus Ecclesia. La iglesia que se reunía en las casas, se dice, opera. Atiguasuya, Huerecoa, Peñanderoga, Pupeoí. Ahí. Como también ciertamente hoy en día nosotros hacemos muchas Domus Ecclesia. Y no pensemos que la Domus Ecclesia es porque nos reunimos para hacer una misa. No, no hace falta. También, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos que también por cuestiones de una mejor organización, etcétera, los párrocos, los sacerdotes siempre piden que se hagan en los lugares propios del culto. Unos son un poco más exigentes, otros un poco menos, pero el espíritu de la Domus Ecclesia, Ñande Yaguereco formal, porque los movimientos, los grupos, el hecho de reunirse en torno a la palabra de Dios, en torno a ese crecimiento espiritual, en torno a un estudio bíblico. Miren la Domus Ecclesia. Pero andas ahí, porque la Ñande entero vetea, ¿verdad? Porque eso ya es cuando aparece el Atuazú famoso, pero que no son iglesia, o sea, familia, domus, de la misma casa, sino que incluso vienen de otros lugares, ¿verdad? De otras familias, otros amigos, que pertenecen al mismo movimiento, al mismo grupo. Bueno, muy bien, hasta ahí todo bien. Pero también está la Domus Ecclesia, que es la verdadera familia. Esta es la verdadera Domus Ecclesia. Peñanderoga Pupe, Ñandeoe. Y entonces Pablo, lógicamente, al no tener en aquellos tiempos edificios, lo que sea, predicaba y al día siguiente predicaba, ya papá mala y tu papá lo que sea. No. Esto va creciendo de a poquito. Por eso que siempre es importante el aspecto, ¿verdad?, de la Domus Ecclesia en cuanto a encuentro y reunión. Esa es la primera, la iglesia doméstica, le decimos nosotros. Ahí comienza el verdadero camino de fe, en la Domus Ecclesia, que está organizada lógicamente
en estas casas de familia, en privado. Por eso decía públicamente y en privado. Cada anciano, es decir, cada sacerdote, cada presbítero que estaba ahí, tenía seguramente que una o dos familias o tres familias donde iban rotando el pequeño grupo. Estamos en Éfeso, estamos comenzando, son paganos. Iraña de Yaguarecoina, toda una iglesia, para decir, toda una catedral, donde se reunían para poder predicar a Jesucristo. Nada que ver. Entonces, como hacen los sacerdotes, como hace cualquier pastor que sigue este camino del Señor, como dice el Papa Francisco, e insiste muchísimo, este pastor que tiene olor a oveja. Vea la oñemoña bebé. Vea la jacuana, lleva allí cuaina olor de oveja, porque sale, camina, oye a la pueblo, oye a la gente, a veces la olor de oveja. Hay que imaginar entonces como así también ellos mismos, este grupo que llevaban al frente las iglesias, entonces después también tenían su reunión. A veces en la reunión del clero, reunión del presbiterio, o sea, de los ancianos, de lo que llevaban adelante la comunidad cristiana en las diferentes casas, en los diferentes domus. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas sociedades han sido dirigidas por algún tipo de rey o gobernador, y cuando ese rey muere, él pasa su herencia y poder a su hijo primogénito. Este es conocido como el derecho del primogénito o la primogenitura. Y esta práctica no se aplicaba solo a los reyes, sino también en las familias. Sí, los padres pasaban su autoridad al primogénito como heredero legítimo del patrimonio familiar. Pero ¿qué pasa si el primogénito no es el más calificado? ¿Qué pasa si son malos para el trabajo? Bueno, la historia muestra que los primogénitos suelen abusar de su derecho a la primogenitura, usándola para ganancia personal, lo que lleva a conflictos y violencia. Ahora bien, la Biblia nació en una cultura donde el derecho de la primogenitura era la norma. Pero lo interesante es que en la historia de la Biblia, Dios constantemente trastorna esta norma cultural. ¿En serio? Sí, desde el principio Dios suele elegir al hermano menor, al rezagado, y le da la primogenitura. Por ejemplo, en la historia de los primeros dos hermanos, Dios eleva al segundo, Abel, por encima de Caín, el primogénito. Ah, sí. Y luego, Dios le dice a Abraham que la bendición y la herencia pasarían a Isaac, el segundo hijo, en lugar de Ismael, su primogénito. Y entonces, cuando Isaac tiene dos hijos, Dios promete que el menor, Jacob, tendría autoridad sobre su hermano mayor, Esaú, y que heredaría la bendición de Dios. Estoy viendo un patrón muy claro. Y esto continúa. Más tarde, cuando Israel quiere un rey propio, elige un gobernante alto y poderoso llamado Saúl, quien luego tiene un hijo primogénito llamado Jonatán. Pero Dios elige al próximo rey de una familia de bajo estatus, a un joven llamado David, que es el menor de 8 hermanos. Así que, para el Dios de la Biblia, la primogenitura no pertenece necesariamente a los primeros o a los más importantes. Exacto. Dios una y otra vez desafía los sistemas de valores y poder creados por el ser humano, que tienden al abuso y los pone de cabeza. Pero esto no pone fin a todos los conflictos en la Biblia. Frecuentemente, el hermano mayor se enfurece por haber sido pasado por alto. Cierto, y con la misma frecuencia, el hermano menor que recibe la primogenitura también abusa de su poder. De hecho, casi todas las guerras y conflictos en la Biblia son presentados como rivalidades fraternales. ¿Te refieres a la violencia entre hermanos, como cuando Caín mató a Abel?
Sí, pero también a la violencia entre las tribus y naciones que descienden de estas rivalidades fraternales. Si sigues el rastro de las genealogías en la historia bíblica, podrás ver que todo el mundo está emparentado. Es una gran pelea familiar. Entonces, tanto si el mayor como el menor recibe la autoridad, la familia humana está atrapada en una interminable rivalidad entre hermanos para ver quién es el primero. Entonces pasamos a la historia de Jesús. Sus primeros discípulos lo llamaban el primogénito de toda la creación. El primogénito de la creación. ¿Eso qué significa? Es una declaración que describe su estatus. En el Nuevo Testamento Jesús es presentado como Dios hecho hombre, el eterno Hijo de Dios, quien trajo el mundo a existencia y tiene toda autoridad. Así que, si alguien merece la máxima primogenitura, es Jesús. Sí, y Jesús dijo que el poder del reino de Dios estaba llegando de una manera nueva a través de sí mismo, pero se trataba de un poder redefinido. Sí, Jesús dijo que si quieres ser el primero, debes convertirte en el último. Y dijo que las personas con verdadera autoridad son las que sirven a los demás. De hecho, esta redefinición de poder es explorada en un antiguo poema cristiano sobre Jesús. Aunque él era en su misma naturaleza Dios, no se aprovechó de su igualdad con Dios para su beneficio. Más bien, se vació de su propio estatus y poder y se hizo siervo. Jesús se unió a los pobres y los sirvió. Y en vez de luchar en contra de sus rivales, también los sirvió. Jesús demostró que el verdadero poder se demuestra a través del amor sacrificial. Pero Jesús confrontó a aquellos que estaban en el poder. Sí, desafió a los líderes de Israel por usar su poder para beneficiarse a sí mismos a expensas de muchos. Y eso le causó la muerte. Como hijos primogénitos enojados, los líderes aprovecharon su poder para ejecutar a Jesús. Pero nadie puede matar al primogénito de la creación. Él es el autor de la vida misma. Así que Jesús resucitó de entre los muertos y fue elevado como gobernante sobre el cielo y la tierra. Y esto le valió un nuevo título, el primogénito de entre los muertos. Entonces Jesús dijo a sus seguidores que toda su autoridad, su primogenitura y bendición, la iba a compartir con ellos como hermanas y hermanos. Para que ellos pudieran crear comunidades que fueran un nuevo tipo de familia, ordenadas bajo una nueva definición de poder, al estilo de Jesús. Estas son familias que dejan a un lado las rivalidades e invitan a todos a compartir la responsabilidad de ser hijos e hijas de una nueva familia real. Y cuando los seguidores de Jesús descubren que el verdadero poder es el amor, se convierten en la verdadera familia del primogénito. Hay plenitud, yo tengo vida.
y como las águilas puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo. Y como las águilas puedo volar, volar sin miedo, sin miedo. Puedo volar sin miedo. Los detentes han sido las insignias más populares y extendidas del Sagrado Corazón. Santa Margarita María escribía a la madre Saumaise: el Señor desea que usted mande hacer una lámina con la imagen de este Sagrado Corazón, a fin de que todos cuantos quieran rendirle sus homenajes en privado puedan tener imágenes en sus casas y otras pequeñas para llevarlas sobre sí. Nacía así la costumbre de portar esos pequeños escudos. Esta santa devota del detente lo llevaba siempre consigo e invitaba a sus novicias a que hicieran lo mismo. Confeccionó muchas de esas imágenes y decía que su uso era muy agradable al Sagrado Corazón. Origen del detente. Al principio se llamaron sauvegarde, salvaguardia, protección. Era un trozo de lana blanca con la imagen del corazón de Jesús bordada en oro. El corazón se representa coronado con una cruz entre llamas y rodeado de espinas. La primera inscripción a su alrededor era: «Oh corazón de Jesús, abismo de amor y de misericordia, yo pongo toda mi confianza en vos». Luego: «Sagrado corazón de Jesús, tened piedad de nosotros». Más tarde se generalizó: «Detente, el corazón de Jesús está conmigo», y de ahí su nombre. Pío IX concedió indulgencias a quienes lo llevaran, añadiendo en él: «Venga a nosotros tu reino». El uso del detente es un medio de expresar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús, señal de nuestra confianza en su protección contra los más diversos peligros que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Además, el detente nos ayuda a recordar continuamente las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Es un símbolo de nuestra total confianza en la protección divina, una señal de nuestra permanente súplica y fidelidad a nuestro Señor, y un pedido de que Él haga nuestros corazones semejantes al suyo. ¿Tengo que bendecirlo? Este poderoso escudo que la divina providencia colocó a nuestra disposición no necesita ser bendecido, ya que el beato Papa Pío IX extendió su bendición a todos los detentes. Voy a bendecir este corazón y quiero que todos aquellos que fueren hechos según este modelo reciban esta misma bendición, sin ser necesario que ningún otro sacerdote la renueve, decía el Papa Pío IX. En la descripción de este vídeo te ponemos un enlace a nuestra página web para que te puedas descargar un detente contra esta enfermedad del COVID-19. Toda Roma está siendo objeto de mejoras de cara al jubileo de 2025. Desde obras en las carreteras y nuevas calles hasta el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Y de aquí a septiembre, la famosa Piedad de Miguel Ángel también estará en obras. O mejor dicho, no se restaurará la escultura, sino que se sustituirá el cristal que la protege. La idea es mejorarlo de cara al próximo Año Santo, cuando se espera un aumento significativo del número de visitantes.
Las obras comenzaron el 27 de mayo y está previsto que terminen a finales de septiembre. El nuevo cristal estará dividido en 9 partes y a prueba de balas. El Vaticano asegura que un equipo de expertos la ha diseñado con la máxima calidad y transparencia. La vidriera actual se instaló en 1973 y se terminó 4 años después, en 1977. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Y aquí hablamos de todo el accionar de Pablo. Pablo que habla sobre todo de lo que él había realizado, cómo él había trabajado hoy a los presbíteros, lo que estaban, decíamos, y sobre todo aquí en los últimos versículos, tanto en el 20 y el 21, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil, ¿verdad? O sea que le dije de todo. Eran como encuentros formativos, eran como encuentros de catequesis. De ponerse al día de todos los elementos esenciales del camino de la fe. Y sobre todo hacer una buena exégesis, hacer una buena interpretación, una hermenéutica luego para una aplicación a la vida de los nuevos cristianos. Aquí sí podemos decir los nuevos cristianos, los neo. ¿Por qué? Y porque estaban comenzando. Esta es la iglesia inicial. Esta es la iglesia que está encaminándose poco a poco en el camino de la fe hacia Jesucristo. Y entonces les enseñé, dice, no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, ya hemos dicho. Pero ahora lo más lindo, dijimos que en este versículo 21, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios. Lo esencial y lo fundamental de Pablo es eso, instar. Instar, llamar. O sea que Pablo es bastante persistente en este aspecto. Pablo muchas veces aquí en este discurso, como un papito bueno, un pastor que está de paso, que les reúne de nuevo, pero menegore, cuajina, y objetivo poner bien claro. Y aquí justamente continúa, y continuaremos todavía, porque hipocuina con discurso coña más hasta el versículo 38, en el versículo 21 oramos, entonces dice, yo les he instando a los judíos y a los paganos a convertirse a Dios. Y este es el primer elemento, tanto judíos como paganos. Y miren, está diciendo primero convertirse a Dios. ¿Por qué será que les está diciendo convertirse a Dios? Porque después en segundo momento les va a decir y a creer en nuestro Señor Jesús. Porque solamente, así como él está presentando y está diciendo Peña convertirse para saber cuál es el plan de salvación. Peikena de Beñan de Yara aputume, Peikuana de Beñan de Yara o Yerureva Cueñande, Peikuana de Peñan de Yara e Iañande, para después nosotros, ustedes principalmente, judíos por una parte, pero también paganos, prácticamente casi le está poniendo en la misma balanza también a los judíos, porque los judíos, mientras no se convierten al plan de salvación de Dios, a la idea clara que Pablo tiene con respecto a este plan y este camino de salvación de Dios para con nosotros, es decir, de Dios para con los judíos, es decir, de Dios para con el pueblo elegido, la nañaña convertido venían de Yárabe.
el Dios de los judíos, digamos así, si queremos ser más concretos. Bien judío, bien a peña convertido, bien anda pico, ahí va la de ya la Jerusalén. Entonces, claro, les voy a pedir que ustedes crean en Jesús. Solamente cuando hay una conversión hacia la historia de la salvación, solamente cuando hay una interpretación verdadera de lo que Dios nos está pidiendo a través de esta historia de la salvación, entonces nosotros vamos a poder creer lo que ha sucedido en la persona de Jesús. Creer lo que ha sucedido justamente en Jesucristo, que ha realizado y que ha planificado ese plan de salvación. Y eso es lo que Pablo está insistiendo. Pablo no se queda atrás. Y por eso que mete casi al mismo nivel tanto a judíos como paganos. Porque los paganos, de cierta manera, del plan de salvación. Pero entonces cuando le dice creer en Dios, entonces le está diciendo, bueno, este es el Dios, pero es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el Dios de los judíos. Los judíos saben muy bien cuál es el Dios de Jesucristo. Pero los judíos que no están queriendo aceptar y no están queriendo creer en Jesucristo como el que ha planificado y el que ha realizado ya el plan de salvación de Dios. A operar entonces instando, ese es el verbo que se pone y subraya, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Instar para eso, buscar, procurar, insistir, ver. Y eso es lo que hace Pablo. Entonces él tampoco no se desanima, ya sabemos. Él está recordando aquí en este momento todo lo que fue realizando. Él va recordando, está diciendo, llego peala yapoa y lleva la aimecubenendiegui, llego peala yapoa. El hecho de instar, el hecho de insistir, que está ahí como el que busca arañando continuamente y extiende atención. Este es el camino de la salvación. Como su historia, como esa historia de Dios para con su pueblo. Y por lo tanto, esa historia de felicidad, esa historia de encuentro con el Señor es lo que a nosotros nos va a hacer entender que en nuestro Señor Jesucristo se ha realizado esto. Primero, conociendo la historia de la salvación del Señor, lo que Él pidió. Ahora entonces, vamos a mirar un poco, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Qué pasó con el Dios de Jesucristo? ¿Y qué pasó con el accionar de Jesucristo que responde al Dios de Jesús? Entonces, queridos amigos, de esta manera está haciendo primero una introducción. Hoy Shakai Subecuera les reúne aquí a los ancianos, les presenta todo lo que él fue haciendo. Y ahora vamos a mirar un poquitito cómo va a continuar. Porque Pablo quiere decir algo más todavía, hasta el versículo 38. Entonces vamos a seguir estudiando, queridos amigos. Yo les invito a seguir próximamente con nuestro curso bíblico. Ahora yo me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.